Ingeniero. Buen día, ingeniero. Para disculpar, me llamaron a una reunión para ver el nuevo edificio y los laboratorios, pero tenemos que avanzar. Así que vamos a tratar de hacerlo un poco más corto hoy día. Bueno, vamos a ver hoy día la unidad que corresponde a corriente eléctrica. Y podemos decir que al encender una lámpara, una radio, una computadora o cualquier dispositivo que necesite electricidad, se establece una diferencia potencial entre los terminales de entrada de estos dispositivos, lo cual produce un flujo de carga eléctrica o corriente a través de los circuitos eléctricos y electrónicos que componen estos equipos, permitiendo de esta forma el funcionamiento normal de los mismos. Vamos a ver hoy día entonces la corriente eléctrica, la intensidad de corriente, la resistencia eléctrica y la ley de Ohm, resistencia de conductores y fuerza electromotriz. Como introducción puedo decir que fundamentalmente los circuitos eléctricos y electrónicos son un medio que permite al transporte de energía de un lugar a otro, o sea, transportar energía de un lugar a otro. Al trasladarse los portadores de carga a través del circuito, se transfiere energía potencial de la fuente, batería o generador, hacia otros dispositivos en el que la energía o se almacena o se convierte en otra forma de energía, tal como ocurre con un foco de luz en donde la energía eléctrica se transforma en energía luminosa, o en una plancha eléctrica donde la energía se transforma en calor, o se transforma en sonido como ocurre en la radio. Desde el punto de vista tecnológico, los circuitos son parte importante de una gran cantidad de dispositivos, ya que permiten transportar energía sin el movimiento de piezas móviles. Los circuitos eléctricos se encuentran en el corazón de las linternas de mano, los reproductores, los discos, los equipos de transmisión de radio y televisión, y en los sistemas de distribución domiciliaria e industrial de energía eléctrica. Comentando sobre el flujo de carga en conductores, se dice que si ocurre un flujo de carga entre un material conductor, las condiciones dentro de la sustancia ya no son las de equilibrio electrostático. Es decir, en condiciones electrodinámicas, el campo eléctrico en el interior del conductor es diferente de cero. Dicho campo es el que permite mantener el flujo de carga. Cuando se aplica una diferencia potencial delta V a un conductor, se produce un campo eléctrico E, el cual produce una fuerza electrostática sobre los electrones libres, los mismos que comienzan a moverse a través del conductor, dando lugar a un flujo de electricidad o corriente eléctrica. Entonces, ese flujo de electricidad es la corriente eléctrica. Ahora, podemos preguntarnos, ¿qué es la electricidad? ¿Dónde está la electricidad? ¿Dónde la vemos? ¿Cómo se genera? Entonces, estas interrogantes, paulatinamente, nosotros prácticamente hacemos parte, o la electricidad hace parte de nosotros. Nuestra civilización depende de la electricidad. Algunos aparatos eléctricos de la vida cotidiana, televisor, plancha, ducha. Entonces, si nos ponemos a imaginar cómo sería nuestra vida sin electricidad, sería muy caótica, ¿no? Muy difícil. Corriente eléctrica son cargas en movimiento de una región a otra, formando una trayectoria cerrada, la cual se llama circuito eléctrico. En un circuito eléctrico, lo que se transporta, en el cual se transporta energía de un lugar a otro, son la base de, por ejemplo, cosas sencillas, linternas, reproductores de CD, las computadoras, o los sistemas nerviosos de los animales y humanos. También circula corriente. La corriente eléctrica es un conjunto de cargas eléctricas, en concreto electrones, que se mueven a través de un conductor. Para que este movimiento se produzca, es necesario que entre los dos extremos del conductor exista una diferencia de potencial eléctrico. La corriente eléctrica es la proporción a la cual circula la carga a través de esta superficie. Si la variación de la carga, o delta Q, es la cantidad de carga que pasa a través de esta superficie en un intervalo delta T, la corriente por medio y su índice PROM es igual a la carga que pasa a través del área A. Fíjense en el gráfico, tenemos un área A por unidad de tiempo. Se denota como I mayúscula o simplemente I latina, I minúscula, ¿no? Pero la intensidad de corriente como I mayúscula. La corriente instantánea sería igual a I a la variación de la carga con la temperatura. En el sistema internacional, la corriente es el ampere,
y 1 ampere es igual a un coulomb sobre segundo. Es decir, 1 ampere de corriente equivale a un coulomb de carga que pasa a través de una superficie en 1 segundo. Es una regla convencional asignar a la corriente la misma dirección que la del flujo de las cargas positivas. Por lo tanto, la corriente es opuesta a la dirección del flujo de los electrones. Estas cargas en movimiento se les denomina portadores de carga. Aquí tenemos un gráfico donde aquí tenemos la corriente convencional, es tratada como un flujo de cargas positivas, sin importar si las cargas libres en el conductor son positivas, negativas o ambas, ¿no? El conductor es un conductor metálico, las cargas en el momento son electrones, pero la corriente aún apunta en la dirección en que fluirían las cargas positivas. Aquí otro gráfico que nos indica más o menos cómo es, qué sucede si ponemos podemos observar en el interior de un conductor sin campo eléctrico de modelo microscópico de la corriente. Como no viaja solamente un electrón, sino un número n de electrones, así que n representa el número de portadores de carga móviles por cada unidad de volumen. Entonces, recordemos este concepto. El número de portadores móviles es el número n de electrones que están moviéndose en un conductor. Entonces, el delta Q va a ser igual a n por área por delta X por Q, donde Q es la carga del portador y n por A por delta X es la densidad de portadores de carga. El modelo microscópico de corriente, si delta X va a ser igual a la velocidad como se transporta la corriente por delta T, entonces tiene que el delta Q va a ser igual a N por A por la velocidad con que viaja la corriente por delta T por Q. Al dividir los dos lados por delta T se obtiene que la corriente promedio va a ser igual a la variación de la carga sobre la temperatura. Y esto va a ser igual al número de portadores por la carga, por la velocidad, por el área. Entonces, donde la velocidad de su índice D es la rapidez de arrastre, la velocidad con que está fluyendo. Los electrones se mueven en dirección contraria al campo eléctrico. Ya de corriente. Dentro de un conductor hay campo eléctrico. Cuando el sistema no se encuentra en equilibrio electrostático, la densidad de corriente J, determinada como la letra mayúscula J, en el conductor se define como la corriente por unidad de área. Entonces, J o densidad de corriente va a ser igual a la intensidad de corriente sobre el área, que va a ser igual al número de portadores por el valor absoluto de la carga por la velocidad de transporte, de arrastre, donde J tiene unidades en amperes sobre metro cuadrado y la expresión válida válida para corriente uniforme y para superficie transversal área, o sea, la superficie A tiene que ser siempre transversal y perpendicular a la corriente. Entonces, la densidad de corriente se define en la densidad de corriente vectorial, donde se incluye la dirección de la velocidad. J va a ser igual a intensidad sobre área. Si la carga Q es positiva, la velocidad de transporte tiene la misma dirección del campo eléctrico E. Y si la carga Q es negativa, la velocidad tiene la dirección opuesta al campo eléctrico. Para cualquier caso, la densidad de corriente va en dirección del campo eléctrico. En el modelo clásico de conducción eléctrica en metales, los electrones se tratan como moléculas de un gas en ausencia de un campo eléctrico. La velocidad promedio de los electrones es cero. Cuando se aplica un campo eléctrico, los electrones se mueven en promedio. O sea, la velocidad de arrastre que vemos, el V sub índice D, que es opuesta al campo eléctrico. La velocidad de arrastre está dada por vector velocidad de arrastre, va a ser igual a la carga por campo eléctrico sobre esta masa por el tau. ¿Cómo? La densidad de corriente es la densidad de corriente es igual o es idéntica a la intensidad de corriente sobre el área, que es igual también al número de portadores por la carga por la velocidad de arrastre. Entonces, el vector de densidad de corriente va a ser igual a intensidad de corriente sobre área va a ser igual número de portadores por carga por la carga por el tau. Estamos reemplazando los valores sobre la masa del electrón por el vector campo eléctrico. Finalmente, si con todo este valor de acá va a ser igual a la densidad superficial
de carga. Entonces, la densidad de corriente va a ser igual a la densidad superficial de carga sigma que multiplica el campo eléctrico E. Entonces, donde este sigma es la constante proporcional o conductividad eléctrica o densidad también de carga, ¿no? El material. Q es la carga del electrón, M su índice es la masa del electrón y tau es el intervalo de tiempo promedio entre colisiones de electrón-átomo. Por lo tanto, la densidad de corriente va a ser igual a conductividad eléctrica por campo eléctrico. La ecuación anterior se la conoce como ley de Ohm y un material obedece a esta ley si la relación de su densidad de corriente a su campo eléctrico aplicado es una constante independiente del campo eléctrico aplicado. En este caso, esta constante independiente es esta conductividad. La conductividad es una propiedad de toda sustancia y mide el paso de corriente eléctrica en la sustancia. La resistividad es 1 sobre conductividad. Es el inverso de la conductividad y mide la oposición al paso de la corriente en una sustancia, quedando la ley de Ohm como densidad de corriente va a ser igual a 1 sobre resistividad por campo eléctrico. Estas dos conceptos son preguntas del práctico, ¿ya? Están en el práctico, están en estas preguntas. Los materiales que cumplen esta condición se conocen como materiales ómicos. Aquí vamos ejemplificando un gráfico donde tenemos un conductor de longitud L, donde existe una tensión de entrada A, una tensión de salida B, B su índice B, el campo eléctrico y una corriente I que fluye de izquierda hacia derecha. Para una diferencia potencial delta B, que va a ser igual al campo eléctrico por el tamaño del conductor, y la densidad de corriente dada por J igual a I sobre A, densidad de corriente es igual a intensidad de corriente sobre área, se llega a la expresión que R va a ser igual a la resistividad por el tamaño del conductor sobre el área, para finalmente obtener que la diferencia potencial va a ser igual a la resistencia del conductor por la intensidad de corriente, donde R es la resistencia del alambre conductor. Cuando el caso presenta geometrías más complicadas, o sea, no es un conductor, o sea, no es un alambre, puede ser, frecuentemente es más fácil aplicar la ley de Ohm en su forma vectorial, que es la que en la convencional o escalar. Por ejemplo, a veces se presenta la necesidad de calcular la corriente que circula entre dos conductores tubulares concéntricos, entre los cuales existe un medio cuya conductividad es sigma. Evidentemente, la fórmula de la resistencia igual a la longitud del conductor sobre la conductividad por el área no es aplicable aquí, pues la sección no es constante, a diferencia de un conductor ordinario, o sea, un alambre. Resistividad, conductividad y coeficiente de temperatura de algunos materiales. Aquí tenemos, le doy una lista, tenemos los elementos, aleaciones y aisladores. Le doy el valor de la resistividad, el valor de la conductividad y la temperatura, el coeficiente de temperatura, que es el alfa, va a ser igual a 1, en su unidad es 1 sobre grado centígrado. Cuando hacemos ejercicio, yo no les doy, o sea, no hace falta que esta lista la tengan en su formulario. Cuando les doy un ejercicio que involucra estos valores, ya yo se los coloco. Le coloco que, por ejemplo, la resistividad del oro es 2.44 por 10 a la menos 8. O la conductividad del aluminio es 3.55 por 10 a la 7. ¿Ya? O su coeficiente de temperatura del hierro es 0.0051 sobre grado Celsius. O sea, ya yo les doy en el ejercicio el valor para que no estén buscando, para que no se confundan al estar mirando las tablas. Resistencia y temperatura. En un intervalo limitado de temperatura, la resistividad de un conductor varía prácticamente de manera lineal con la temperatura, de acuerdo con la expresión ρ va a ser igual a ρ inicial, que multiplica a 1 más el alfa, este es el coeficiente que vimos en la tablita acá, coeficiente de temperatura, que multiplica a temperatura final menos temperatura inicial, donde alfa es el coeficiente de temperatura de resistividad que vimos en la tabla anterior. Ya que la resistencia es proporcional a la resistividad, la variación en la resistencia de una muestra es resistencia final va a ser igual a resistencia inicial, que multiplica a 1 más
el coeficiente de temperatura que multiplica la temperatura final menos la temperatura inicial. Cierra paréntesis y corchete. En corriente eléctrica a la corriente eléctrica conductor de forma que la densidad de carga cumple densidad por favor, el que está garabateando la pizarra, que se ponga una hojita a su lado y garabatee en la hoja, no en la pantalla, por favor. Entonces, el diferencial de la densidad de carga sobre la variación del tiempo es igual a 0. Si siguen, voy a cortar la clase si siguen garabateando la pizarra. ¿Quién es el que no tuvo juguete cuando era chico? Lo vamos a identificar aquí. ¿Es Linares Ramos? Ya, muy bien, lo vamos a dar de baja en este momento. Bótelo, ingeniero. Sí, lo voy a sacar ahorita. Solamente quiero encontrarlo. Parece que no tuvo juguete cuando era niño. O de repente no es él, ¿no? Es alguien que está usando su nombre. Pero de todas maneras. Listo. Bueno, ahora continuamos. ¿Dónde estábamos? Acá está. Perfecto. Bueno, le decía que estábamos viendo corrientes eléctricas estacionarias, ¿no? Donde la densidad de carga sobre la variación del tiempo es igual a 0. Entonces, estas corrientes se producen de forma que la derivada parcial de la densidad de carga respecto al tiempo es 0 en todos los puntos del conductor. Por tanto, para ellas la ecuación de continuidad toma la forma de divergencia de la densidad de campo eléctrico del vector densidad de corriente es igual a 0. La divergencia es igual a 0. Entonces, en la corriente eléctrica estacionaria, todas las corrientes, presten atención por favor a este concepto, todas las corrientes eléctricas que se emplean para transportar energía, que son las de intensidad constante o corrientes continuas, así como las lentamente variables con el tiempo, entre las que se incluyen las corrientes alternas de 50 o 60 Hz, que son las que usamos nosotros. Nuestra corriente alterna con la que usamos todos los días es alterna de 50 Hz. Son muy aproximadamente corrientes estacionarias. Entonces, para estas corrientes estacionarias, considerando las cargas en movimiento que constituyen el flujo de corriente, tenemos que el movimiento de cargas libres ocasiona dos tipos de corriente eléctrica: corrientes de convección y corrientes de conducción. Presten atención. Cuando les pido los tipos de corriente existentes con relación a corriente estacionaria, son solamente dos tipos, de convección y de conducción. No son las corrientes alternas y continuas, porque las corrientes estacionarias pueden ser continua y alterna. Entonces, ¿qué es la corriente de convección? La corriente de convección se presenta cuando la corriente fluye a través de un medio como un líquido, un gas o en el vacío. Un ejemplo es el haz de electrones de una lámpara de descarga como un tubo fluorescente. Esos tubos que iluminan, ¿no? Que ahora están siendo reemplazados por los tubos a LED, pero antiguamente el tubo fluorescente por él fluía una corriente de convección. La corriente de conducción requiere de un conductor, el cual se caracteriza por una gran cantidad de electrones libres, los cuales suministran la corriente de conducción debido a un campo eléctrico aplicado. Entonces, para que exista la conducción, tiene que haber un conductor, un cable, un alambre, ¿no? Y no está arriba por el... Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a ver primero el chat.
Sí, ya lo sacamos a Linares Ramos, pero voy a tomar en cuenta. Por ahí va a necesitar algunos puntitos al final del curso. Para un alambre de cobre, cuyo RO es igual a 1,72 por 10 a la menos 8 a 1 metro de 20 metros de longitud, que tiene un diámetro de 0,8 milímetros, tiene en sus extremos las terminales de una batería de 1,5 voltios. ¿Cuál sería la resistencia? Entonces aquí usamos la fórmula directamente. Primero encontramos el área, ¿no? Nos da el diámetro de 0,8 milímetros. Hacemos el cálculo del área. El área es pi por d al cuadrado sobre 4. Encontramos que el área es igual a 5,03 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Y tenemos la ecuación de la resistencia que la hemos visto hace un momento. Resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. Entonces 1,72 por 10 a la menos 8 metros, la longitud 20 metros, el área 5,03 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Entonces la resistencia de este alambre será igual a 0,684 ohms. Ejemplo 2. Un pedazo de alambre de cobre de 1,72 por 10 a la menos 8 metros, de 3 metros, tiene una sección transversal de 4 milímetros cuadrados a 20 grados centígrados. ¿Cuál es la resistencia eléctrica del alambre? Aquí tenemos, convertimos primero los milímetros a metros. Les decía que la unidad, la raíz en longitud es el metro. Encontramos y reemplazamos el valor de en la fórmula que tenemos y encontramos que la resistencia es igual a 12,9 por 10 a la menos 3 ohms. Entonces, prácticamente en esta parte, lo que es corriente eléctrica, todos los ejercicios prácticamente se resuelven con una fórmula. Obviamente que hay que aplicarla bien, ¿no? La fórmula es la misma, solamente en un momento pide la resistividad, otro momento pide la sección transversal, otro puede pedir la longitud, ¿me entiendes? Entonces, en este otro ejercicio, un alambre tiene 3 milímetros de diámetro en su sección transversal y 150 metros de longitud. Su resistencia es de R igual a 3 ohmios a 20 grados centígrados. ¿Cuál es su resistividad? Entonces primero calculamos el área, reemplazamos en la fórmula y tenemos que la resistividad será igual a 1,4137 por 10 a la menos 7 ohms metro cuadrado. Entonces la resistencia, como hemos visto anteriormente, se define como la oposición a que fluya la carga eléctrica. Coeficiente de temperatura de la resistencia. Esto es importante para hacer algunos cálculos de ejercicio. La mayoría de los conductores metálicos, o sea, para la mayoría, la resistencia tiende a aumentar cuando se incrementa la temperatura. Este aumento en la resistencia es proporcional a la resistencia inicial y al cambio de la temperatura. Entonces tenemos que delta R va a ser igual a este factor, como vimos anteriormente, esta constante debido a la resistividad multiplicado por resistencia inicial por la variación de la temperatura. Entonces, resistencia final menos resistencia inicial va a ser igual a la constante de temperatura que multiplica A en la resistencia inicial que multiplica la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, la constante alfa la podemos calcular con la variación de la resistencia sobre la resistencia inicial por la variación de la temperatura. Este coeficiente es el cambio en la resistencia por unidad de resistencia. Por cada grado de cambio en la temperatura y sus unidades de medida son los grados inversos, 1 sobre grados centígrados. Entonces, haciendo un ejemplo, un alambre de hierro tiene una resistencia de 200 ohmios a 20 grados centígrados. ¿Cuál será su resistencia si se calienta a 80 grados centígrados? Y con la constante alfa igual a 0,0051 sobre grados Celsius. Entonces tenemos que la temperatura inicial es 20 grados, la temperatura final 80 grados. La resistencia a la temperatura inicial es de 200 ohmios. Nos puede encontrar cuál es la resistencia final. Entonces, reemplazamos los valores y tenemos que, fíjense, primero encontramos la variación de la resistencia. Después, despejamos de la variación de la resistencia, que es igual a la resistencia final menos la resistencia inicial. Vamos a tener que la resistencia a 80 grados centígrados será igual a 260 ohmios. En el ejemplo 4, si la resistencia de un conductor es de 100 ohmios a 20 grados centígrados y 116 ohmios a 60 grados centígrados,
¿Cuál es el coeficiente de temperatura de su resistencia? Aquí nos pide la constante alfa. Entonces, primero encontramos la variación de la resistencia, después encontramos la variación de la temperatura, reemplazamos estos valores en la ecuación que vimos anteriormente y tenemos que el coeficiente de temperatura de la resistencia será igual a 4 por 10 a la menos 3, 1 sobre grados Celsius. No se olviden, el coeficiente de temperatura, su unidad es 1 sobre grados Celsius. Por favor, anótenlo en su formulario. Ejercicio 2, si la resistencia de un alambre de aluminio a temperatura ambiente, siempre la temperatura ambiente que consideramos en los ejercicios es de 20 grados Celsius. Si no les coloco este valor y les digo que es 20 grados Celsius, que les digo que es temperatura ambiente, tienen que usar 20 grados Celsius. Entonces, no, la resistencia es de 100 miliohmios. ¿A qué temperatura aumentará su resistencia? A 120 miliohmios. Entonces, cuando cambiamos, cuando medimos la resistencia y nos da 120 miliohmios, nos pide calcular cuánto aumentó la resistencia. ¿Cuánto aumentó, mejor dicho, la temperatura? De 20 grados, ¿a cuánto subió? Tenemos el coeficiente de temperatura de 3.9 por 10 a la menos 3, 1 sobre grados Celsius. Despejamos, queremos encontrar temperatura, despejamos la variación de la temperatura, tenemos que la variación de la temperatura va a ser igual a 120 menos 100 sobre 3.9 por 10 a la menos 3 por 100, y de aquí sacamos el valor de T, entonces T2, o temperatura final, va a ser igual a 71.28 grados Celsius. Entonces, quiere decir que este alambre aumentó de 20 grados Celsius a 71.28 grados Celsius cuando la resistencia aumentó a 120 miliohmios. Conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica, su símbolo es el sigma, es la medida de la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. La conductividad depende de la estructura atómica y molecular del material. Los materiales son buenos conductores porque tienen una estructura con muchos electrones con vínculos débiles y esto permite su movimiento. La conductividad también depende de otros factores físicos del propio material y de la temperatura. Este concepto también está en las preguntas del práctico. La conductividad es la inversa de la resistividad. La resistividad es símbolo ρ, por tanto, la conductividad será igual a 1 sobre ρ, o sigma sobre ρ, y su unidad es el Siemens sobre metro, o el Siemens es ohmio, 1 sobre ohmio por metro. Usualmente la magnitud de la conductividad es la proporcionalidad entre el campo eléctrico E y la densidad de corriente de conducción, J. Entonces, actividad, los materiales son conductores, la corriente es transportada por los electrones. Los plásticos no son conductores. Los líquidos pueden ser o no ser conductores, dependiendo de su composición. En soluciones acuosas, la corriente es transportada por los iones. Bueno, veremos un poquito de la resistencia, la conductividad y la ley de Ohm. La resistencia al paso de electrones se mide en ohms. La conductancia es el inverso de la resistencia y es dado por la letra mayúscula G y es 1 sobre L. Anteriormente se expresaba como mos, pero actualmente se usa el Siemens, abreviado con la letra S mayúscula, como unidad de la conductancia. O sea, la unidad de la conductancia es la unidad del G, es el S. Según la ley de Ohm, un alambre con una resistencia de 1 ohm permite el paso de 1 ampere cuando se le aplica una potencia de 1 voltio. Entonces, R es igual resistencia, es igual a intensidad de corriente sobre tensión. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de electrones al moverse a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega Ohm, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Para un conductor de tipo cable, la resistencia está dada por la siguiente fórmula, como la anterior. Conductancia. La conductancia está directamente relacionada con la facilidad que ofrece un material cualquiera. La conductancia es lo opuesto a la resistencia. A mayor conductancia, la resistencia disminuye y viceversa. A mayor resistencia, menos conductancia.
por lo que ambas son inversamente proporcionales. C igual a 1 sobre R. La conductividad, por su parte, es lo opuesto de la resistividad, como lo vimos anteriormente. Entonces, su fórmula es sigma es igual a 1 sobre rho, de las letras griegas rho y la letra griega sigma. Conductividad versus conductancia. La conductividad es una propiedad inherente de los materiales. La conductancia depende de la conductividad y de la geometría del material. De este modo, cualquier pieza de cobre posee la misma conductividad, pero tendrá diferente conductancia, dependiendo de los puntos escogidos para hacer la medida. Matemáticamente hablando, decimos que conductividad es igual a la distancia entre los puntos de medición sobre el área por conductancia. Las unidades de la conductancia es el G, es el Siemens. La unidad de la conductividad es sigma es igual a Siemens sobre metro. Resistencia por integración. De la ecuación utilizada para hallar la capacitancia entre dos conductores separados por un medio dieléctrico y considerando que estos conductores pueden ser de forma arbitraria, como se muestra en la figura a continuación, o sea, tenemos dos cargas, dos elementos, uno con carga positiva, uno con carga negativa. Y si los unimos con una batería, entonces nos va a producir este efecto. La fórmula básica de la capacitancia puede escribirse en términos de las cantidades de campo eléctrico de la siguiente manera. Capacitancia igual a carga sobre tensión o potencial. Entonces, la carga es igual a la integral de superficie de la densidad del campo eléctrico que multiplica al diferencial de la superficie sobre menos la integral de línea del campo eléctrico diferencial del tamaño. Y esto es igual a su vez a integral de superficie. Reemplazamos el valor de la densidad de campo eléctrico por la permitividad del medio material por campo eléctrico que multiplica en punto a la diferencial de la superficie sobre menos la integral de línea del campo eléctrico por el diferencial de la trayectoria o de la longitud, donde la integral de superficie del numerador se aplica a una superficie que encierra el conductor positivo y la integral de línea del denominador va desde el conductor negativo o potencial menor hasta el positivo potencial mayor. Cuando el medio dieléctrico tiene pérdida, tiene una conductividad muy pequeña, pero distinta de cero. Fluirá una corriente del conductor positivo al negativo y se establecerá en el medio un campo de densidad de corriente, siendo que según la ley de Ohm, la resistencia entre los conductores será igual, resistencia, tensión sobre intensidad, y esto nos va a dar que va a ser a menos la integral de línea del campo eléctrico por el diferencial de la longitud sobre la integral de superficie de la conductividad por el campo eléctrico que multiplica en punto a la diferencial de la superficie, donde las integrales de superficie y línea se aplican a los mismos, a la misma superficie y a la misma longitud de la ecuación de la capacitancia. Luego tenemos que resistencia por capacitancia va a ser igual a capacitancia sobre conductancia, va a ser igual a permitividad sobre conductividad, donde la ecuación anterior es válida si la permitividad y la conductividad tienen la misma dependencia espacial o si el medio es homogéneo, independiente de las coordenadas espaciales. En estos casos, si se conoce la capacitancia entre los dos conductores, se puede obtener la resistencia R o la conductancia eléctrica G directamente de la razón permitividad sobre conductividad sin tener que hacer nuevos cálculos. Bueno, y con eso terminamos esta averiada presentación. Gracias a nuestro compañero que apellidaba Morón, ¿no? Ya, de todas maneras, les reencargo. Puede ser que no sea él. Hay veces que alguien entra con su nombre y comienza a hacer alguna figura. Ya ha pasado anteriormente. Pero es bueno, no solamente por aparecer en la pantalla como presente, pero no perjudiquen a los otros compañeros, ¿no es cierto? Hay que tener un poquito de respeto. Los PDF estarán en la plataforma hoy día, todos los anteriores, todos de la unidad 1 más este primero de la unidad 2, e inclusive voy a subir el práctico, el primer práctico. ¿Listo? Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Ya,
Ok.